Ilustración de moda, interpretación de la textura del denim. Construimos nuestro figurín o silueta básica. Vamos buscando una posición del cuerpo que me permita o que permita lucir la prenda. Y esto es importante. Es importante recordar que estamos haciendo un una base, un prototipo de la figura para poder lucir lo más importante, que viene a ser el diseño del vestuario. Entonces, la figura es sencilla, puntual, no sin mucho movimiento o torsión del cuerpo, que sí lo puede mostrar quizás más dinámico, más artístico quizás, pero acá lo que me interesa es el diseño del vestuario. Entonces, recomiendo figuras frontales que permitan no distorsionar el movimiento y la estructura y toda la información que el vestuario me debe dejar. Entonces, al igual que todos nuestros figurines, hemos realizado nuestra estructura y silueta con un lápiz de color. Hemos definido también el diseño básico con un lápiz de color que contraste. ¿No? Recuerden que estoy haciendo denim. Y una vez que yo ya tengo todo, empiezo de atrás para adelante pintando la piel, ¿no? En este caso, a diferencia de algunas otras ilustraciones que le hemos pintado con técnicas variadas, hoy hemos elegido pintarlo con plumón marcador. Ya hemos mencionado que hay un montón de técnicas para utilizar, ¿no? Esta técnica, el plumón marcador. Pero vamos directo a pintar la prenda, que es lo que básicamente nos interesa. Yo ya dejé dibujado, dejé indicado desde el trazo, desde la línea insinuada, por donde iban a pasar los pliegues. Entonces, con un color oscuro, en este caso he escogido que mi tonalidad sea medio azul índigo clásico, y voy definiendo con la punta pincel del plumón, ¿no? Mis zonas más fuertes, diferente a otros videos, ¿no? Con el plumón voy definiendo las sombras, voy eligiendo por dónde van a ir estas sombras más contrastantes. Nuevamente, una sombra bastante repetitiva o un pliegue bastante repetitivo. Lo que cambia es el diseño. Entonces, acá está la técnica. Yo he pintado mero la sombra, el color oscuro. ¿Sí? El color oscuro, he definido los pliegues básicos según el movimiento y el diseño de la prenda. Y luego con un color muy... Ahora, de repente el color que usé es muy claro, no tenía otro tono, pero se soluciona, ¿no? Ahorita vamos a ver cuál es la solución, porque ahorita en la primera capa se ve bastante contrastante. Entonces espero unos segundos, quizás unos minutitos, un minutito quizás, que el papel seque bien. En este caso es una cartulina y lo que hago es pasar el tono más claro, ¿no? el del área grande, lo que sería en este caso lo que representaría la luz, lo vuelvo a pasar, pero lo vuelvo a pasar sobre todo el área encima del color oscuro, de tal manera que este plumón genera dos efectos. Sobre las sombras que inicialmente estaban cortadas y muy distantes, muy contrastantes, lo he vuelto a pasar y este plumón claro me funciona como un blender, es decir, me suaviza los bordes del color oscuro. Y al mismo tiempo, cuando lo paso encima, lo vuelvo a pasar por el área de los pliegues y las sombras, pero también eh, estiro, eh, alcanzo un área un poquito más grande porque al superponer ahora sobre el color claro me genera un tercer tono, un tono de integración y de correspondencia. Entonces ese tercer tono lo que me genera es que me suavice el pase,
que me suavice el recorrido y me cree y me pueda generar una zona bastante más armónica. Ahora, lo mismo va a pasar con la falda. Primero he creado estos planos en dos tonos, luz y sombra, los pliegues básicos, y ahorita he esperado que seque unos segundos y vuelvo a pasar el color claro encima de la sombra nuevamente. ¿Para qué? Para que suavice los bordes, me fusione como un blender y me genere un tercer tono. Lo dejo secar unos minutitos y lo vuelvo a pasar en este caso estoy yendo por las mangas, ¿no? Por lo que yo había trabajado. Pues siempre tengo que esperar que seque. Y así voy pasando. Ahora, muchas pasadas, sí, se puede porque va disolviendo, pero también va a depender un poco de la calidad de tu plumón y también del soporte. En este caso, sí estoy usando una cartulina, ¿no? De un gramaje fino que me aguante estas varias pasadas. En un papel quizás no, ya se hubiera hundido el papel, por más alcohol que sea. Una vez que ya tengo esta primera base con un lápiz, como estás viendo, con un lápiz claro, en este caso un lápiz blanco, bien afilado con la puntita, voy a trazar estas líneas diagonales de borde de extremo a extremo. Porque justamente lo que quiero representar es este característico estructura diagonal visible, ¿no? que tiene el denim. Entonces, ya, si ustedes ven la chaqueta, en la chaqueta yo ya puedo generar, pues, me puedo saltear ese paso de las diagonales y yo ya puedo usar quizás algunas luces con blanco y quizás generar un pespunte característico también, ¿no? Característico estilizado de la textura del denim, pero en este caso quiero darle bastante peso, quiero darle cuerpo a, a la tela. O sea, quiero ganar un poco más de experiencia visual a la tela. Entonces, la técnica es, he pintado las luces y las sombras con plumón, lo he suavizado y luego he empezado con el color blanco, he hecho diagonales parejas, ¿no? De extremo a extremos, ordenadas, que mantengan más o menos la misma inclinación. Primero con el color blanco, de extremo a extremo, pero bien afiladito el lápiz de color. Luego lo hago con el color azul, lápiz de color, de extremo a extremo. Y así le he dado como unas 4 pasadas. Primero de blanco, luego de azul, luego de blanco, luego de azul. Y queda ligeramente opaco, ¿sí? Porque al pasar el blanco se suaviza un poco también el tema de las sombras que estaban en las primeras capas de plumón, pero esas sombras las voy a volver a recuperar con un lápiz de color azul, una tonalidad un poquito más oscura. No puedo hablar de códigos porque pude haber empezado con cualquier otra tonalidad azul y cambiarían, ¿no? O también con cualquier otra marca de lápiz de color. Entonces, lo que yo he trabajado es primero líneas diagonales blancas, luego azules, blancas, azules, y luego con un color un poquito más oscuro resaltado nuevamente mis áreas de sombra que se habían ligeramente apastelado, ¿no? Entonces ya recuperé las sombras, ¿no? Y nuevamente todo se volvió a integrar. Una vez que yo haya hecho este procedimiento lo voy a hacer a lo largo de toda el diseño, porque es un look totalmente de denim, ¿no? Entonces, pero ojo, le he dado varias pasadas, y ahorita lo vamos a ver también en el corpiño y en la chaqueta. Voy dibujando entonces esta característica costura que que va a depender un poco del diseño, ¿no? eh, voy generando, primero dividiendo por dónde va a pasar estas costuras, y luego a los bordes de cada costura lo que he hecho es darle una pequeña sombrita, y luego también rasgados suavecitos
efectos en la costura que me genera entre, fíjense, su denim me deja entre un borde más oscurito, medio blanco, pues recogido, ligero, que me genera pues la costura. Ya, y luego con lápiz blanco saqué unas lucecitas y luego resalto el pespunte con un lapicero blanco que puede ser de cualquier marca, un Jelly Roll, un tinta líquida, un Posca, el más delgadito, pero el más delgado, ¿ya? En este caso recomiendo un Jelly Roll que ese viene por punta y hago un pespunte muy finito. Entonces vuelvo a repetir el procedimiento con corpiño, nuevamente para que se pueda ver, ¿no? Después del volumen a plumón, pasé líneas diagonales blancas de extremo a extremo, luego nuevamente con el color azul, nuevamente con el color blanco de extremo a extremo y nuevamente voy a pasar con el color azul. Pero fíjense bien el detalle, la punta bien afilada, porque lo que quiero es que estas líneas estas líneas diagonales se integren al plano, para que le den peso, le den ese peso característico que me deja el denim. Y tienen que ser obviamente homogéneas, ¿no? Homogéneas. Ya, nuevamente, se perdieron las sombras, ¿cierto? Entonces, nuevamente con un color azul, un tono más oscuro, voy resaltando nuevamente la sombra. Y con todo este trámite, las sombras originalmente ya se han suavizado ya. Se van suavizando, voy resaltando con el lápiz blanco, voy haciendo una lucecita que me deja en medio de las costuras, ¿sí? Eh, y hago obviamente pues este corte princesa que baja por la falda, ¿no? Pues, va por el borde del busto, voy generándole y a los bordes de cada costurita le he puesto un poquito de sombra tanto a la derecha y a la izquierda con lápiz blanco al medio saco algunas lucecitas, ahí voy sacando las lucecitas chiquititas y ahora sí voy a dibujar el cierre. Perdón, primero hago las costuras finitas, finitas, con un lapicero blanco de punta fina, muy finitas, ¿no? Y también un poco intercortada porque el formato es pequeño. Para hacer esta interpretación del cierre, la cremallera, he usado nuevamente el lapicero blanco, pero de una punta un poco más ancha. En este caso he usado de una punta 0,8. Lo puedes hacer con cualquier material que me genere líneas blancas. Entonces, nuevamente repito el procedimiento en las mangas. Ahora, en la manga hay un detalle, porque para hacer el movimiento de las diagonales, yo puedo hacer siguiendo un poco el movimiento, puedo hacerlo siguiendo el movimiento un poco de los pliegues para ganar un poquito de naturalismo. Pero como los pliegues son muy grandes, y en realidad va a parecer muy eh, difícil o complicado quienes por primera vez lo van a hacer, entonces decido solamente hacerlos directos, ¿no? Sin darle mucha curva de pliegues como lo he hecho en algunas otras texturas en otros videos. Pero igual se va a integrar, ¿no? Entonces vieron las líneas blancas, las líneas diagonales, nuevamente las líneas blancas de extremo a extremo y en la misma dirección. No solamente en el delantero, en las mangas, sino también lo voy a hacer en el cuello, ¿no? Ahí se apasteló, está pastelado, ¿no? Está pastelado. Nuevamente con el azul, con un color azul, voy resaltando de extremo a extremo, nuevamente voy haciendo que estas líneas se integren, tanto las blancas como las azules se integren y nuevamente uso el término para que me generen visualmente un cuerpo y peso a la tela. Hay muchas formas de pintar denim. En este caso lo estoy usando con esta técnica, ¿no? Porque me parece, al menos desde lo visual, bastante más sencillo. Ahora, esa manga apastelada por las capas de color, nuevamente lo recupero el volumen intenso con un lápiz de color con el que hice las líneas, apretando un poco más fuerte, o también con un lápiz de color azul un poquito más oscuro, ¿no? Voy reforzando un poco ese contraste, ese volumen o ese carácter que le había perdido, ¿no? Que se había pastelado. Entonces, lo recupero y se integra.
si se dan cuenta, mis lápices de colores siempre están bien afilados, cosa que también se ha resaltado bastante cuando estamos en el espacio de aprendizaje, ¿no? No le sacan punta a su lápiz de color, una punta chata, una punta redonda, genera otro tipo de textura que ahorita no me ayuda, pero siempre hay un miedo, ¿no? Que mi lápiz de color se va a terminar, y es una clase, ya va por la mitad, pero bueno, eh, a veces hay que correr esos riesgos, ¿no? Pero también me genera, pues, la punta redonda me da otra experiencia, otro tipo de textura, y la punta afilada, de la misma forma, ¿no? Otro acabado, otra experiencia. Entonces, una vez que ya hice estas diagonales, recuperé mis sombras también, con el lápiz blanco, ya no en diagonal, sino ya un poco en una forma un poco más ondulante, más orgánica, voy resaltando también algunas luces, ¿no? Algunas luces por donde le corresponde, sobre todo resaltando, ¿no? En los puntos más altos de la curva, para generar un poquito más de volumen. Pero recuerden, nuevamente, el consejo y en este y en todos los videos es para hacer los detalles finales, tanto de las líneas sobre todo, para que queden homogéneas, sacarle fotocopia, ¿no? Fotocopia al plano de color y practicar sobre ellas. Nuevamente voy mirando a lo lejos para ver un poco, para ir integrando y resaltando las sombras, ¿no? Que se han perdido. Entonces, el procedimiento es el mismo, tanto que ha sido en la falda, en el corpiño o en este vestido corto y en esta chaqueta, pues, no tipo bolerito, ¿no? Con mangas aglobadas, ¿no? Que hemos elegido en esta ocasión para poder realizar nuestra textura, pues, de denim. Entonces, seguimos con... Ojo, si yo quiero precisar los detalles, nuevamente, yo tengo que hacer primero un estudio visual, un estudio teórico también, ¿no? De las características, sobre todo características básicas de la textura del denim, ¿no? Entonces sigo nuevamente, voy por el cuello, voy a resaltar también algunas luces, algunas sombras, algunas luces y unas sombras que en realidad parece, para algunos parece muy difícil, pero para algunos otros, cuando ya le captan la lógica o cuál es el secreto o el recorrido o la receta, si se quiere decir de alguna forma, se hace bastante más sencillo, ¿no? Cuando un elemento está encima, en este caso el cuello, debajo hay una sombra a todo su borde. Listo, elijo mi sombra principal a la derecha, le puedo poner sombra a ambos lados, pero elijo una principal. Donde va sombra, debajo de los brazos, va sombra, siempre va sombra ahí debajo de los brazos, independientemente de donde venga la luz. Y también, en este caso es una falda, ¿no? Pero si fuera pantalón, también en la parte, de la parte interna, también siempre va a ir sombra, ¿no? Ahora, resalto la sombra más grande del lado que yo elijo, ¿no? Que en este caso yo he elegido mi sombra mayor al lado izquierdo, ¿no? Pero obviamente he puesto una sombra fuerte también debajo del brazo, eh, de brazo derecho, bueno, depende cómo, o izquierdo, depende cómo esté mirando la figura. ¿Por qué? Porque también digo, ¿no? Que como es un elemento grande, volumétrico, entonces de todas maneras me tiene que generar también una sombra ahí. Debajo del bolero del delantero, que está el corpiño, también genero una sombra. Una sombra porque está encima y abajo, a la altura de las copas también, genero una sombra para que estos se puedan separar, obviamente por tonos, ¿no? Lo que está delante un poquito más claro y lo que está detrás, en este caso el corpiño, un poquito de sombra. Y es esto, bueno, es más un poquito más complejo teóricamente hablando, pero también es muy sencillo. Los pliegues, nuevamente, son repetitivos, ¿no? Ya sabes, si no saben cómo hacer los pliegues, pues,
se pone en un panel de imágenes, un módulo de inspiración o un collage de imágenes que les sirve un poco pues, de referencia. Una vez que ya tengo la falda, ya tengo pues el corpiño, una manga, voy a trabajar el otro lado. Acá básicamente he trabajado con tres lápices de colores, ¿no? Uno claro, dos azules, uno medio tono, uno oscuro y el blanco. Y nuevamente voy resaltando pues estos pliegues formando por el estilo de la manga lobada, ¿no? Resaltando algunos pliegues para que este pueda tener un poco y resaltar un poco más su volumetría. Voy resaltando ahí también los botones, ¿no? Un poco manteniendo siempre un poco la distancia, el pespunte característico, ¿no? En este caso lo he hecho con blanco, ya, pero finito, delgadito, eso siempre hay que practicarlo, porque eso también, la costura es lo que también le da pesadez un poquito a la tela. Entonces la parte del ruedo también, este dobladillo también lo resalto un poquito con el pespunte, y así ya voy consiguiendo un poco la textura del denim.